El motín representa el escenario más temido para cualquier comandante militar. En estas situaciones, la disciplina se desvanece, la estructura de mando se fractura y los soldados, en su descontrol, llegan a asesinar a sus superiores y a apropiarse de botines para beneficio personal. A lo largo de la historia, los ejércitos, incluido el romano, no han estado exentos de tales rebeliones. De hecho, los registros históricos documentan al menos 76 motines dentro del ejército romano, específicamente entre los años 90 y 30 a.C. Sin embargo, antes de analizar algunos casos concretos, es crucial comprender las normas que regían la vida dentro de este ejército. Cuando un ciudadano se alistaba en las filas romanas y realizaba su juramento militar sagrado, renunciaba a una parte significativa de sus derechos civiles. A partir de ese momento, su existencia quedaba sujeta a la rigurosa disciplina castrense. El general tenía la potestad legal de imponer castigos e incluso, de ejecutar a un soldado si la situación lo requería. No obstante, a pesar de este estricto control, el ejército romano nunca estableció sanciones para aquellos, ya fueran oficiales o soldados, que expresaran sus opiniones. De hecho, ordenar a un subordinado que guardara silencio y evitara comunicarse con sus compañeros se consideraba una grave falta. Incluso en el ámbito militar, los soldados conservaban su derecho a la libertas, es decir, a ser tratados como ciudadanos romanos. Además, se esperaba que todo general mantuviera a sus tropas informadas sobre los acontecimientos relevantes y estuviera dispuesto a escuchar sus sugerencias y demandas. Por un lado, esta práctica facilitaba la resolución de conflictos dentro del campamento en el momento en que surgían. Por otro, implicaba que, cuando surgían dudas sobre la competencia o las decisiones estratégicas de un general, tanto soldados como oficiales tenían la libertad de cuestionarlas, ya fuera de manera privada o pública. Sin embargo, a pesar de esta dinámica, los soldados solían acatar las órdenes de sus generales, principalmente por temor a los severos castigos que implicaba el amotinamiento y por el respeto hacia sus juramentos militares. En otras ocasiones, cuando las tropas recibían órdenes que consideraban irracionales y carentes de justificación, sus reclamos y exigencias podían volverse tan insistentes que los propios generales se veían obligados a ceder, aunque lo hicieran de manera discreta para preservar la apariencia de autoridad incuestionable. Este equilibrio entre satisfacer las demandas de los soldados y mantener el control fue una constante en todas las campañas militares. Un ejemplo notable ocurrió en Farsalia, donde Pompeyo se vio forzado a entablar batalla contra su voluntad, presionado por las críticas de sus subordinados. De manera similar, Julio César enfrentó una situación parecida durante la batalla de Ilerda, cuando una delegación de soldados le expresó su cansancio por su estrategia de evitar el combate directo y le exigió actuar con mayor decisión. Uno de los casos más extremos de esta tensión se dio con Aulo Postumio Albino durante el asedio de Pompeya en la Guerra Social del 89 a.C. Las tropas bajo el mando de Albino, reclutadas en Roma, distaban mucho de ser soldados modelo. Eran particularmente indisciplinados y poco aptos para el servicio militar, y el propio Albino no destacaba por su capacidad de liderazgo. Albino contaba con un historial militar poco destacado, y su actitud arrogante, propia de su clase aristocrática, junto con su codicia y despreocupación por el bienestar de sus tropas, lo colocaban en una posición vulnerable desde el principio. La situación se agravó cuando comenzaron a circular rumores sobre la llegada de un ejército rebelde que pretendía romper el asedio de Pompeya. Esto generó un creciente temor entre los soldados de Albino, y el descontento se propagó rápidamente por las filas. Decidido a poner fin a las quejas, Albino convocó una asamblea del ejército. Esta era una práctica habitual en los ejércitos romanos, inspirada en los mítines políticos, donde los oradores se dirigían al público desde un lugar elevado, intentando ganarse el apoyo de la audiencia. Cuando se ejecutaba adecuadamente, este tipo de confrontación directa podía ser una herramienta eficaz para alcanzar un acuerdo diplomático con las tropas. Sin embargo, el discurso de Albino tuvo el efecto contrario, enfureció a los soldados y desencadenó un violento motín. Al no tener armas a su alcance, los soldados comenzaron a arrojar piedras contra su general, quien se encontraba indefenso, y lo mataron durante el tumulto. Con la muerte de Albino, Roma se enfrentó a un nuevo y complejo problema:
una legión rebelde sin un comandante formal. Contrario a lo que podría suponerse, los soldados romanos demostraban un notable grado de disciplina incluso en medio de un motín. Al igual que los sindicatos modernos, los soldados amotinados elegían representantes para negociar sus demandas, mientras que el resto de las tropas continuaba gestionando las tareas cotidianas del campamento e incluso participaba en ataques contra el enemigo. Sin embargo, los autores antiguos recomendaban actuar con prontitud en estas situaciones, ya que los motines podían propagarse rápidamente a otros ejércitos cercanos que compartieran quejas similares, incitándolos a tomar medidas parecidas. Por un lado, los castigos hacia los amotinados debían ser severos, principalmente para disuadir a otras unidades de seguir su ejemplo, y en segundo lugar, porque aquellos que habían experimentado el poder y la facilidad de romper la cadena de mando y organizar actos de violencia eran propensos a repetir tales acciones. No obstante, un castigo excesivamente duro podía generar miedo entre los rebeldes, llevándolos a un estado de caos y violencia aún mayor. Veamos cómo los romanos abordaron esta delicada situación. La responsabilidad de lidiar con los amotinados recayó en un ejército cercano, comandado por el general Sila. Rompiendo con la tradición, Sila ofreció un perdón completo a toda la legión rebelde en Pompeya, bajo la condición de que le sirvieran con lealtad. Los soldados, complacidos con esta solución, aceptaron rápidamente y cumplieron su promesa, integrándose plenamente en las futuras campañas de Sila y contribuyendo a sus victorias durante la guerra social. De esta manera, Sila se presentó como un aliado de los soldados, aprovechando su resentimiento hacia Albino para fortalecer su lealtad hacia él. Una estrategia indulgente, pero eficaz. Incluso una figura tan legendaria como Julio César enfrentó múltiples situaciones de motín a lo largo de su carrera. En el año 58 a.C., justo antes de enfrentarse al líder suevo Ariovisto en una batalla campal, las tropas de César dudaron. El temor a luchar contra las tribus germánicas, la preocupación por el corte de sus líneas de suministro y las dudas sobre la legitimidad de la próxima campaña resultaron ser demasiado para ellos. En ese momento, César aún no era la figura icónica en la que se convertiría más tarde, y su relación con sus soldados todavía era frágil. Sin embargo, a diferencia de Albino, César era un orador excepcionalmente hábil y empleó una estrategia doble para calmar la rebelión. En primer lugar, en lugar de convocar una asamblea general y enfrentarse a todos sus soldados a la vez, organizó un consejo privado, invitando únicamente a los centuriones. Logró ganarse su apoyo con facilidad y les encargó transmitir a las tropas los detalles de la reunión, disipando así sus inquietudes. En segundo lugar, César apeló al sentido del deber y al orgullo de sus soldados, declarando que, si nadie lo seguía, avanzaría únicamente con la 10ª legión, de la cual estaba seguro que no cuestionaría sus órdenes y cumpliría con su deber. Esta táctica de destacar a un grupo de soldados sobre el resto funcionó como por arte de magia. Después de todo, un motín solo es efectivo cuando la mayoría del ejército lo respalda. Sin embargo, la absoluta confianza de César en la 10ª legión hizo que las demás legiones sintieran que sus preocupaciones no eran unánimes y que además, estaban siendo superadas en valentía y lealtad por sus compañeros. Lo más curioso de esta situación es que es poco probable que los 5.000 hombres de la 10ª legión fueran tan valientes y leales como César afirmaba. Es más factible que cuando César los elogió durante la reunión, los centuriones de la 10ª simplemente no lo corrigieran y luego transmitieran esos elogios a toda la legión, mientras que las otras legiones asumieron que la 10ª realmente se mantenía firme. Si César hubiera optado por dirigirse a todos sus soldados a la vez, como hizo Albino, es probable que hubieran percibido las dudas mutuas y la situación podría haber empeorado. Pero, afortunadamente, eso no fue lo que César hizo, y poco después una delegación de soldados le informó de que todo el ejército estaba dispuesto a seguirlo a donde él decidiera. Las acciones de César son un ejemplo perfecto de cómo un general debe manejar la amenaza de un motín. Identificar el problema entre los oficiales, dividir a los opositores y neutralizarlos de manera individual. Como puedes observar, César aplicó la estrategia de divide y vencerás incluso con sus propias tropas. Sin embargo, el miedo y la duda no son los únicos factores que pueden desencadenar un motín. Condiciones de servicio adversas,
como la falta de pago y suministros, retrasos en el licenciamiento, o incluso la oportunidad de presionar por sus demandas sin enfrentar castigos, podían impulsar a los soldados a actuar. Este fue precisamente el caso de Escipión Africano en el año 206 a.C., cuando la guarnición de Sucro se amotinó debido a la escasez de provisiones y a que no habían recibido su paga en 4 años. Para empeorar la situación, Escipión cayó gravemente enfermo en Cartago, y muchos creyeron que su muerte era inminente. Además, gran parte de los soldados de la guarnición habían servido durante un periodo mucho más largo de lo que se consideraba habitual en esa época y estaban desesperados por retirarse. Al igual que los trabajadores modernos en huelga, los soldados comenzaron por elegir un grupo de 35 cabecillas para persuadir a los tribunos del campamento de que les ayudaran a presentar sus demandas a Escipión. Sin embargo, los tribunos rechazaron la propuesta y se negaron rotundamente a colaborar con los amotinados. Esta negativa rápidamente escaló la situación hacia un motín abierto. La disciplina se quebró, los oficiales fueron agredidos y los soldados comenzaron a abandonar el campamento en busca de comida y suministros. A pesar del caos, la guarnición de Sucro mantuvo un enfoque diplomático y eligió nuevos oficiales para dirigir el campamento, jurando mantener la disciplina militar, mientras que los tribunos originales huyeron a Cartago Nova. Este episodio es un ejemplo notable de cómo los soldados romanos, incluso en medio de un motín, podían comportarse de manera sorprendentemente ordenada. Para asombro de todos, Escipión se recuperó rápidamente y envió una delegación prometiendo aceptar las demandas de los amotinados, invitándolos a regresar a Cartago Nova. Sin embargo, sin que los amotinados lo supieran, Escipión planeaba sofocar el motín y reafirmar su autoridad, asegurándose de que algo así no volviera a ocurrir. Primero, ordenó a la guarnición de menor rango en Cartago Nova que abandonara la ciudad, evitando así levantar sospechas de una represión inminente. Una vez que los amotinados entraron en la ciudad, Escipión utilizó pretextos falsos para identificar y aislar a los 35 cabecillas de la rebelión. Al amanecer del día siguiente, los amotinados descubrieron que la guarnición de Cartago Nova los había rodeado y que todos sus líderes habían sido capturados. En una posición de poder absoluto, Escipión ejecutó públicamente a los cabecillas frente al ejército. No obstante, los castigos no fueron más allá de esto. De hecho, Escipión se aseguró de que todas las quejas de los soldados fueran atendidas adecuadamente, y pronto les pagó y los desmovilizó. A pesar de las duras críticas que historiadores antiguos como Polibio o Tito Livio dirigieron hacia los soldados por su comportamiento, este motín fue notablemente razonable y diplomático. Incluso Escipión mostró empatía hacia las demandas de sus hombres. Tras el final de la guerra, estos soldados también recibieron grandes extensiones de tierra como recompensa por su prolongado servicio a la República. Sin embargo, no todos los amotinados tuvieron un desenlace tan favorable. Cuando la 9ª Legión Hispana se rebeló, Julio César amenazó a los legionarios con el diezmo, el castigo más severo del ejército romano. Este castigo implicaba dividir a todo el ejército en grupos de 10 hombres, donde uno de ellos, elegido al azar, sería golpeado hasta la muerte por los otros 9. Finalmente, César optó por una medida menos drástica, la ejecución de solo 12 cabecillas seleccionados de un grupo de 120. Los legionarios de la 9ª Hispana habían estado en primera línea de todas las campañas de César desde el principio, sufriendo numerosas bajas en el proceso. En ese momento, la mayoría de estos soldados solo deseaban ser licenciados con honores del ejército. César era consciente de la justicia detrás de sus demandas, pero decidió omitir este episodio en sus comentarios para no dañar su imagen como líder cercano a sus soldados. Como hemos visto, los soldados romanos distaban mucho de ser los hombres dóciles, fervientemente patriotas y disciplinados hasta la muerte que a menudo se retratan en los medios de comunicación. Por encima de todo, esperaban ciertas concesiones básicas a cambio de luchar por los intereses de Roma, un pago y licenciamiento oportuno, una parte del botín de guerra, el derecho a expresar sus opiniones y, sobre todo, la apariencia de competencia por parte de sus generales. Cuando estas condiciones no se cumplían, la famosa disciplina del ejército romano podía desmoronarse en un instante. Y eso es todo, amigos, gracias por acompañarnos, espero verlos en el próximo vídeo.